mantener micrófonos apagados, cámaras apagadas, para que así la transmisión se nos haga mucho más dinámica. Como les decía el día de hoy, para mí es un gusto traerles información sobre los temas que están muy prontos a tener que hacer alguna interacción en nuestras empresas. Por lo tanto, el día de hoy vamos a hablar sobre la liquidación de manera correcta de todas estas obligaciones que tenemos, sobre todo ahora que termina el año con el recurso humano de nuestra empresa. Vamos a mirar cómo se liquidan las primas, las cesantías, los intereses de cesantías y las vacaciones, que son como las prestaciones que se vienen ahora en el mes de diciembre, enero, febrero con nuestros trabajadores. Como les decía y hablábamos, es muy importante antes de esto tener conceptos muy claros. Debemos tener presente que un empleado feliz es un empleado más productivo, un empleado feliz es un empleado comprometido con la organización, comprometido con las metas que tenemos en la empresa. Y pues a mayor bienestar y clima laboral aceptable dentro de las empresas, va a ser más grande nuestro crecimiento y todos vamos a ganar porque vamos a poder hacerles unas retribuciones a los empleados de acuerdo a su trabajo. Lo más importante para nosotros en este tema, y antes de venir a decirles simplemente cómo se liquida una prima, unas vacaciones o unas cesantías, es que ustedes tengan muy claro las diferencias entre un contrato de trabajo y un contrato de prestación de servicios. Y sepan muy bien cuáles son los términos y qué es a lo que tiene derecho cada uno de esos trabajos. Un contrato de trabajo se diferencia de un contrato de prestación de servicios por tres aspectos muy importantes y que con el tiempo han tomado gran fuerza en el ámbito laboral, en el ámbito normativo, en el ámbito legal. Lo primero que todo son los aportes al sistema de seguridad social. Los aportes al sistema de seguridad social son pensión, salud, riesgos laborales. Esos son los aportes al sistema de seguridad social y esos aportes en un contrato de trabajo los hace directamente en la empresa. Entonces es cuando nosotros vamos al operador pila que utilicemos y le decimos que en cabeza de nuestra empresa o de la persona natural que tiene el negocio, vamos a hacer aportes por unas personas y afiliamos nuestra empresa y afiliamos a estas personas a pensión, a salud y a riesgos laborales. Y las prestaciones sociales a las cuales tiene derecho un trabajador cuando hay una indemnización en terminación del contrato. Depende del tipo de contrato, hay unas cláusulas que me dicen que debo pagar en la terminación del contrato. En la relación creada por medio de un contrato de trabajo, no importa la denominación que le demos al contrato del trabajo cuando lo estamos realizando, van a existir tres elementos. Que la persona se vincule directamente con el empleador, es decir, que la persona sea la que tiene que prestar el servicio y no puede delegar a nadie para hacer su servicio. Que hay una continua subordinación en cuanto a la forma de hacer las actividades, es decir, que siempre debe cumplir directrices y normas de una persona, no puede tomar acciones ni decisiones voluntarias de cómo realizar el trabajo. Y que hay un salario por el trabajo realizado. Claro, esta remuneración en un contrato de prestación de servicios también existe. En un contrato de prestación de servicios, digamos que tenemos subordinación en el momento en el que hay es una supervisión que mira que lo que yo esté haciendo lo esté haciendo bien hecho y de acuerdo a lo que me están diciendo y hay una presentación personal. Entonces, finalmente, toda la normatividad que hay y todas las discusiones que han ocurrido a lo largo de todos los meses y todos los años, perdónenme, sobre el tema de la diferenciación del trabajo de prestación de servicios con un trabajo por contrato laboral,
es una línea muy delgada y muy simple y que va amarrada a lo que está haciendo el empleado. Independiente del nombre que yo le dé al contrato, si la persona que está trabajando para mí me está haciendo una labor que sin esa persona definitivamente la actividad misional de mi empresa, es decir, el objeto de la empresa no se puede llevar a cabo, pues finalmente es un contrato de trabajo. Yo no puedo decir que tengo una persona vinculada por prestación de servicios, pero esa persona tiene que sí o sí cumplirme un horario para ir a abrir un almacén, tiene sí o sí que ir personalmente a prestar el servicio porque nadie más lo puede hacer. Le estoy haciendo un pago recurrente mensual por todas las cosas y todavía hay gente que incluso teniendo un contrato de prestación de servicios termina reconociéndole primas, cesantías o bonificaciones a final de año a los colaboradores. Con un contrato laboral hablamos de empleados, con un contrato de prestación de servicio hablamos de colaboradores. Entonces, esta es la primera parte y muy importante. Debemos tener muy claro cada uno de los contratos y debemos tener muy claro que es solamente en el contrato de trabajo, que es un documento firmado con el empleado, en donde él se está sometiendo a todas las reglas de mi empresa, en donde yo hago el reconocimiento de estas prestaciones. Por lo tanto, el contrato de prestación de servicios se caracterizará por ser un acuerdo de voluntades en donde de forma independiente y autónoma una persona que es este contratista o colaborador se obliga a realizar y hacer unas actividades determinadas de acuerdo al objeto de ese contrato. Y otra cosa muy, muy importante es que en este contrato, me ayudan, gracias. No tenemos apagar los micrófonos que están abiertos. Listo. Otra cosa muy importante es que en el contrato por prestación de servicios existe una retribución económica que no se denomina salario, sino honorarios. Yo no puedo entregarle un desprendible de nómina a una persona que tengo por contrato de trabajo. Le entregaré un comprobante de egreso o un soporte de su pago y hoy en día un documento equivalente si esa persona no está obligada a facturarme. No hablo de empleados, hablo de colaboradores. No le pago salario, no le pago vacaciones, no le hago el reconocimiento de todas las prestaciones que tenemos que hacer, sino que es un contrato de prestación de servicios y como tal debe funcionar. Para que miremos los contratos laborales, debemos tener en cuenta que tengo 4 modalidades diferentes para la contratación de este personal. Un contrato a término indefinido, un contrato a término fijo o temporal. Tenemos los contratos de aprendizaje y de formación con el SENA o los contratos de prácticas que son los que hacemos con los chicos que nos envían las universidades para que fortalezcan su parte formativa con las universidades. Y como veníamos hablando y lo veníamos diciendo anteriormente, entonces las características de este contrato de trabajo van a ser su naturaleza de contenido laboral. El trabajador siempre debe realizar la labor como una persona natural y de forma personal. No puedo mandar a otra persona a que me reemplace el día que no voy a ir a presentarme en mi trabajo. Siempre va a haber una subordinación por parte del empleador y debo cumplir un horario. Teniendo claro todo esto, pues nos vamos a ir finalmente a la norma de donde sale todo lo que yo les estoy diciendo. Y la norma lo tiene muy claro en el artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo que nos dice, se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. Miren que aquí ya nos están diciendo que por defecto, si es una prestación de servicios de forma personal, es un contrato de trabajo. Y nos hace referencia en su numeral segundo
al contrato realidad. Esta presunción dice que una vez reunidos los tres elementos de que trata el artículo perecedero, que es el artículo 23, que es subordinación, remuneración y presentación personal de las cosas, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por la razón de nombrarlo de otra forma, ni que se hagan otras condiciones de modalidades que se agreguen. Entonces, lo primero que los invitamos es que revisen muy bien los colaboradores que tienen en sus negocios, en sus empresas, en sus emprendimientos, en sus compañías. Que finalmente la forma como los tenemos contratados no termine siendo realmente un contrato laboral y no termine convirtiéndose en una bomba de tiempo que es un contrato realidad. Un contrato realidad que es que ustedes puedan estarle pagando por prestación de servicio el tiempo que quieran. Yo siempre he dicho que el peor enemigo de los empresarios es un empleado el otro día de dejar de ser su empleado. Porque independiente de cómo haya sido la relación y el tiempo que lleve vinculado con nosotros, si nosotros no nos tomamos el tiempo de revisar las normas y de revisar la forma como los tengo contratados, los derechos y los deberes que tienen ellos como colaboradores de la empresa. Estoy a nada de que en cualquier momento me pueda llegar una demanda que termine haciendo evidente que ese famoso contrato de prestación de servicios realmente era un contrato laboral porque cumplía todos los elementos que ya hemos visto para hacer un contrato laboral y finalmente frente a un juez laboral priman los derechos del empleado y vamos a tener que estar resarciendo todos estos aportes y todos estos valores que dejamos de reconocerle al colaborador durante el tiempo. Y que si finalmente es un colaborador que puedo y debo tener por prestación de servicios, pues que tengamos esos contratos de prestación de servicios muy bien definidos, que tengamos muy claros los términos, que sepamos que lo que estamos reconociendo son honorarios, un pago de una cuenta de cobro y no revolver los términos. Muchas veces tenemos empleados por prestación de servicios y ellos en su cabecita tienen que son empleados y que van a tener derecho absolutamente a todas las prestaciones. Teniendo estas definiciones claras y estos temas claros, vamos a mirar más o menos cuáles son esos costos que tenemos como empleadores, además de pagar el salario, y que vamos adquiriendo como obligaciones para aplicar, para evitar que nos estén aplicando sanciones. Entonces, veíamos al comienzo que una de las partes muy importantes es el tema de seguridad social. En la seguridad social, en el pago de la planilla pila, yo afilio mi empleado a un sistema de seguridad social integral y realizo los pagos sin importar la forma de remuneración y debo pagar pensión, salud y riesgos laborales, caja de compensación, cena y bienestar familiar si la persona que tengo contratada gana más de 10 salarios mínimos. De estos valores hay unos que paga el empleado y otros que paga el empleador, pero, pero son finalmente costos y gastos y lo hago en cabeza del empleado. Claro, yo también debo exigirle al de prestación de servicios que pague seguridad social, debo exigirle el pago de salud y pensión como mínimo para poder cumplir con el tema de deducibilidad de los costos y gastos tributariamente de los pagos que le hago a esa persona. Debo exigirle el pago de riesgos laborales para poder cumplir con lo que mi sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo me pida, pero hasta ahí llegamos con los independientes. Y al firmar un contrato de trabajo, el empleador, además de pagar el salario, el subsidio de transporte sí le aplica. Recordemos que el subsidio de transporte o subsidio de conectividad para las personas que aún continúan en teletrabajo, con la pandemia que todos tuvimos que guardarnos, ese subsidio de transporte terminó convirtiéndose en el subsidio de conectividad. Y a este subsidio de transporte o de conectividad tienen derecho las personas que devengan menos de 2 salarios mínimos.
hoy en día menos de 2 millones de pesos. Y además de eso, entonces vienen las obligaciones que tenemos que cumplir para el pago cuando tenemos esos contratos de trabajo. Estas obligaciones ya son únicamente con nuestros trabajadores, que son las prestaciones sociales, que son esos beneficios que el empleador paga a sus trabajadores adicionales al salario, prima de servicios, auxilio de cesantía, intereses de cesantía. Tenemos las vacaciones que aunque no son prestaciones, también tenemos que pagárselas a los empleados, la dotación del calzado y la ropa de labor. Y cada uno de estos tiene unas connotaciones y unos derechos en cabeza de nuestros empleados de acuerdo al tiempo y a las actividades que realicen. Y como les decía, estas son las que se las pagan a los que finalmente son trabajadores nuestros. Entonces, miren que en las organizaciones no solamente tenemos que tener un departamento de recursos humanos para realizar funciones relativas al cálculo y pago de salarios y liquidaciones laborales, sino que además es muy importante tener todo este tema normativo claro, estar muy pendientes que todo lo que tenemos en cabeza de recursos humanos se cumpla. Y pues para eso Emisiones que está creando estos espacios de capacitación y tienen los software necesarios para que ustedes puedan cumplir con toda la normatividad vigente. Así, viendo las cosas y entramos en materia de lo que los hemos invitado en esta tarde de hoy, es saber cuáles son las prestaciones sociales y la forma de pagarlas y calcularlas adecuadamente. Las prestaciones sociales son beneficios legales adicionales al salario que se deben reconocer al empleado por parte de su empleador, que no aplica para los contratos de prestación de servicios, sino solamente para los contratos laborales. Las prestaciones sociales son beneficios adicionales al salario ordinario y que cubren los riesgos y necesidades del trabajador que se originan durante la relación de trabajo. Estas prestaciones sociales no se toman en cuenta para los cálculos de los aportes a seguridad social. Nuevamente, ¿me ayudan con micrófonos, por favor? Llegaron a preguntar. Sí, vino don Carlos Mario con los guantes. El ingeniero largo, el amarillo. Entonces se llevó uno. Gracias. Estábamos diciendo que las prestaciones sociales son beneficios adicionales al salario ordinario y no hacen parte de la base para pagar la seguridad social, como son los riesgos profesionales, la salud, la pensión y todos los otros aportes para fiscales de caja de compensación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA. ¿Cómo las liquidamos? Entonces, empezamos por la prima de servicios. La prima de servicios equivale a un salario mensual por cada año laborado. Y si se laboró menos de un año, pues va proporcional por el tiempo laborado. Esta prima de servicios se le paga a todos los empleados que tienen contrato laboral, sin importar los días que llevan trabajando en nuestra empresa. Se paga en 2 cuotas, una a mitad del año y la otra a final del año. Tenemos unos plazos para pagarlos. La prima de junio hay plazo para pagarla hasta el 30 de junio. Pero la prima de diciembre, legalmente hay plazo para pagarla hasta el 20 de diciembre, porque lo que buscamos es que con esa prima los empleados puedan ir a comprar sus regalitos de Navidad para la familia. Entonces, el plazo máximo para pagar la prima es el 20 de diciembre. Y como les decía, la forma de calcularlo es coger el salario básico. El salario básico va a ser el salario, el subsidio de transporte o conectividad del que hablábamos. En el salario básico debemos incluir todo lo que en el semestre haya ganado el empleado en cuanto a
Oli, se te silenció el micrófono. Se fue el audio. Gracias por avisarme. Es que como por ahí me están abriendo micrófonos, se nos silencia todo. Muy amables. Les estaba diciendo que la base para el salario, para calcular la prima, es el salario promedio del semestre. Entonces, si la persona trabajó de enero hasta desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, que es el primer semestre, cojo la sumatoria de los salarios, subsidio de transporte o de conectividad, extras, recargo, todo lo que en la nómina le fui pagando que sea de efecto salarial, lo sumo y lo divido en 6 meses o en el tiempo que trabajó el empleado para hallar el salario base promedio. Y sobre ese salario base promedio de los 6 meses es que aplico la fórmula para calcular la prima. Y la fórmula para calcular la prima es muy fácil. Cojo ese salario mensual básico o promedio. Si la persona no recibe extras ni nada, pues será el salario más el subsidio de transporte. Lo multiplico por los días que el trabajador trabajó en el semestre y lo divido en 360. Enero a junio 30, tengo hasta junio 30 para pagarla y salir. Y vuelvo y arranco con la prima del segundo semestre, del 1 de julio al 31 de diciembre. Y saco el promedio y lo pago antes del 20 de diciembre. Bueno, ¿y qué pasa si es que la persona tiene salario promedio porque gana extras y bonificaciones y entre el 21 de diciembre o en diciembre tuvo extras, recargos, todo el tema? Pues paguemos el 20 de diciembre la prima con el promedio que hay hasta el 30 de noviembre y cuando se termine el mes de diciembre volvemos y calculamos el promedio con los pagos de diciembre y si hay que pagar alguna ajuste a esa prima para cerrar el año, lo hacemos. Pero no dejemos que se nos pasen estas fechas, porque existen sanciones de salarios caídos por no pagar estas prestaciones. Y esos salarios caídos es que debo pagar sanciones incluso por un día de trabajo del empleado, por cada día de retraso en el pago de estas prestaciones. Y así estamos claros de cómo se calcula, se liquida y se paga la prima de servicios. Luego seguimos con las cesantías. Las cesantías corresponden a un salario mensual por cada año laborado, igual que la prima. La prima es un salario promedio mensual por año laborado, las cesantías son iguales, con la diferencia que las cesantías no las pago al empleado, a menos de que el empleado se retire de mi compañía, y no las pago sino hasta el final del año y tengo plazo para enviarlas al fondo de cesantías a más tardar el 14 de febrero del año siguiente. Entonces yo todo el año tengo el empleado, voy calculándole sus cesantías a 31 de diciembre, calculo las cesantías, lo mismo, ¿cómo las calculo? Sacando el salario promedio si el trabajador tiene variaciones en los 3 últimos meses. Aquí para las cesantías, miren que para la prima promedio todo el semestre. En las cesantías la norma me dice que miro si hay variaciones en los 3 últimos meses. Octubre, noviembre y diciembre. Si en octubre, noviembre y diciembre hay salario variable, sumo el salario de los 3 meses, lo divido por 3 y ese va a ser mi salario promedio mensual de los 3 meses siguientes. Y si no, pues el salario que tenía el empleado, eso es mis cesantías. Como es un salario por el año, si el empleado me trabajó todo el año, pues no tengo ni que calcular. Sé que el valor de su salario va a ser el valor de sus cesantías. Si el empleado no trabajó todo el año, cojo este salario promedio, lo multiplico por los días que trabajó en el año y lo divido en 360. Y eso me va a dar el valor de las cesantías,
¿Qué voy a hacer con esas cesantías? Si el empleado está vinculado a mi empresa y pasa de un año para el otro, independiente del tipo de contrato que tenga. Yo puedo tener un contrato con un empleado a término fijo y resulta que el empleado tiene un contrato a término fijo de un año y entró en abril. ¿Cuándo se le va a terminar el contrato a ese empleado? En abril. El 30 de abril se le va a terminar el empleado. El 14 de febrero, ¿ese empleado está vinculado en mi compañía? Sí, está vinculado en mi compañía. Tengo que enviar las cesantías de abril a diciembre del año pasado al fondo de cesantías. Y cuando le termine su contrato en abril, le calcularé las cesantías de enero a abril de ese año, se las pagaré en su liquidación y le entregaré una carta para que retire las cesantías del fondo de cesantías. Pero sí o sí, el 14 de febrero, yo tengo empleados del año anterior vinculados a mi compañía, independiente del tipo de contrato que tengan, debo enviar las cesantías al fondo de cesantías. Y así tenemos el pago de las cesantías. Entonces, miren que es el mismo valor que la persona va a recibir de prima, lo va a recibir de cesantía. ¿Me ayudas con? Gracias. Con la diferencia que la prima la pago semestralmente y las cesantías las pago anualmente, pero las mando al fondo de cesantías. Yo calculo mis cesantías a 31 de diciembre y tengo hasta el 14 de febrero para mandar la plata. No nos tenemos que esperar al 14 de febrero. La norma no dice el 14 de febrero se deben enviar las cesantías al fondo de cesantías. No. La norma dice que el empleador tendrá hasta el día, a más tardar el día 14 de febrero del año siguiente para enviar las cesantías al fondo. ¿Las podemos enviar el 1 de enero? Sí. Incluso hoy en día las puedo estar enviando mensualmente para no tener esa plata en la caja y hay fondos de cesantías que nos están recibiendo esas cesantías periódicamente. Hay un tema con cesantías para el manejo de cesantías y es que las cesantías el empleado las puede retirar para compra de vivienda o para pago de educación. Entonces muchas veces el empleado nos llega con la carta para que yo le entregue las cesantías para pagar el semestre de la universidad. Les aconsejamos que envíen las cesantías al fondo de cesantías y que el empleado deba tramitar el retiro de las cesantías del fondo, ya que el fondo verifica que todos los documentos estén idóneamente soportados y que de verdad ese empleado pueda hacer uso de sus cesantías. Y nos evitamos dolores de cabeza el día de mañana por no haber enviado las cesantías al fondo de cesantías, que tengamos algún requerimiento o alguna sanción por no cumplir la norma. Como nos estamos quedando con las cesantías todo el año, mensualmente estoy provisionando el valor de las cesantías del empleado, pero hasta febrero las mando al fondo. Digamos que ahí tengo un flujo de efectivo que me sirve en mi compañía. Es por eso que debemos pagarle intereses sobre las cesantías a los empleados. Y estos intereses de cesantía, sí se los envío, sí se las entrego directamente al empleado, estos no los mando al fondo. Y el plazo para entregárselos al empleado es el 31 de enero de cada año. Yo liquido todo lo que le debo al empleado a 31 de diciembre y a más tardar el 31 de enero le pago los intereses de cesantía. Que estos intereses son una tasa del 12% anual, el 1% mensual. Si el empleado no laboró todo el año es proporcional y en ese orden de ideas nuestra fórmula quedaría que las cesantías son iguales que los intereses de cesantía son iguales al valor que le pagué o que le voy a pagar de cesantías al empleado por los días trabajados por el punto 12 para sacarle el porcentaje de tasa del 12% dividido 360. Y así de fácil tengo mi prima, mis cesantías
mis intereses de cesantía. Prima semestral, ahorita en diciembre, antes del 20 de diciembre la pago. Cesantías anuales, antes del 14 de febrero lo envío al fondo y lo envío de todos los empleados que el 14 de febrero tengo afiliados, tengo vinculados todavía a mi compañía, independiente de cuándo se le termine el contrato. Les pago el 31 de enero a más tardar los intereses sobre esas cesantías que voy a enviar al fondo. ¿Qué pasa si el contrato del empleado pasó de un año a otro y se termina en el 3 de febrero? Pues en enero le pago los intereses de cesantía y el 3 de febrero, cuando lo liquide, le entrego sus cesantías en su liquidación y no envío nada al fondo. ¿Qué pasa si mandé las cesantías muy juiciosa el 20 de enero porque tenía la plata del flujo de efectivo, lo tenía en mi caja y mandé las cesantías al fondo de cesantías el 20 de enero antes de la fecha y el empleado renuncia el 30 de enero? Pues no pasa nada. Ustedes liquidan al empleado y le entregan una carta para que vaya y reclame sus cesantías en el fondo de cesantías donde se lo coloca. Muy importante para tener en cuenta y que recordemos, para la liquidación de todas estas prestaciones debemos incluir los valores que recibe el empleado que constituyen salario, auxilio de transporte, comisiones, horas extras, recargos nocturnos, dominicales, festivos. Hay pagos que yo puedo pactar como no salariales. Por ejemplo, si yo tengo un mensajero, los rodamientos no son salariales, así yo se los entregue con la nómina. No son salariales porque la norma dice que los rodamientos no van a incrementar el patrimonio del empleado y simplemente se van a utilizar para que él pueda cumplir con su función. Entonces no forman parte de estas bases. Pero hay valores como, por ejemplo, las comisiones, que sí existe un concepto que dice que sí o sí las comisiones 100% son salariales. Dentro de la norma y el total de lo que yo le pago al empleado, yo puedo tener un 40% de pagos no salariales dentro del 100% de lo que le pago. Y el 60% que es salarial sería sobre lo que hago el cálculo de salud, pensión y demás aportes. Tengan mucho cuidado en qué meto dentro de eso salarial y no salarial, porque por ejemplo, si yo voy a coger un empleado que es vendedor y que realmente el grueso de su ingreso son comisiones por venta, por cumplimiento de metas, por productividad, pero lo tengo muy claro que es una comisión, yo ahí no le puedo hacer un cálculo de 60-40. ¿Por qué? Porque las comisiones son 100% laborales. En emisión hemos desarrollado software para poderles ayudar con todos los temas normativos. Tenemos nuestro software de Nómina Express y Nominame para enviar la nómina electrónica a la DIAN. Todos los que tienen este tipo de empleados vinculados por contrato laboral, que les hacemos los pagos en planilla pila, que les estamos pagando salud, pensión y demás. Si soy declarante de renta, bien sea persona natural o persona jurídica, debo enviar a la DIAN la nómina electrónica. Entonces, para eso tenemos Nominame o Nómina Express en emisión. Pero para todos estos cálculos de las extras, de la prima, del porcentaje, los porcentajes de salud varían de acuerdo a al valor de los ingresos del empleado, el tipo de contrato y demás. Tenemos nuestro aplicativo de Nómina Express en la nube para que el aplicativo haga por ustedes todos estos cálculos. El aplicativo les calcula las extras, la prima, las vacaciones, las cesantías, se las liquida, se las pone en un formato de pago, se las incluye dentro de la planilla pila, lo que deba incluir, les hace absolutamente todos los cálculos, les saca un archivo plano para la planilla pila, les saca un archivo plano para el banco y les saca la nómina electrónica para la DIAN. Dentro de todo este universo de recursos humanos, y lo veíamos al principio,
Hay temas que no solamente van para el beneficio de remunerarle al empleado el trabajo o al colaborador el servicio que nos está prestando. Existen también normas en el caso del pago de la seguridad social. No es suficiente afiliarlos a la ARL y hacer el pago a la ARL. Yo debo cumplir con mi sistema de seguridad y gestión en el trabajo, y para esto también tenemos en emisión aplicativos que les ayuden a ustedes para poder hacer todos estos cálculos y poder cumplir toda esta normatividad a tiempo. Además de eso, pues los invitamos a que vean nuestros planes navideños que están de locura. Hemos buscado la forma de poderles hacer a ustedes todo más fácil para el próximo año, que tengan todas las herramientas necesarias para cumplir con todos los requerimientos de la DIAN y del Ministerio de Trabajo en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. ¿En qué? En todos nuestros software. En este momento quiero abrir la posibilidad a preguntas. Vamos a revisar si hay alguna duda o pregunta en el chat, y las personas que deseen hacer preguntas pueden ir levantando las manos. Una vez respondamos las del chat, les damos la palabra a los que deseen hablar. En el chat nos está preguntando la señora Ligia que hasta qué horas va la capacitación. Vamos a abrir una sección de preguntas que nos puede tomar entre 15 minutos y media hora más. ¿La grabación la van a compartir? Sí, señora. Esta grabación va a quedar colgada en nuestras redes sociales para que ustedes la puedan ver las veces que quieran. Bueno, cuando me avisaron que estaba en silencio, desafortunadamente cuando estoy presentándoles no estoy viendo el chat. Muchas gracias y disculpen por los inconvenientes de sonido. Las fórmulas van a quedar en la presentación para ustedes. Si ustedes pueden enviar las cesantías en diciembre, las pueden enviar. Sí, una vez ustedes tengan liquidado el valor completo, pueden hacer el envío al fondo de cesantías sin ningún problema. ¿Cuánto es el valor máximo que puedo pagar por rodamientos? Doña Marta, que yo tenga conocimiento, no existe un valor máximo. Obviamente, y como todo lo que tenemos que ver, todo debe cumplir con unos principios de necesidad, de proporcionalidad. Entonces, pues finalmente el valor de rodamiento debe ser congruente con la labor que se presta, con el tiempo, el tipo de vehículo, con el desgaste que tiene el vehículo para prestar el servicio. Una bonificación salarial que no se genera siempre un valor todos los meses se vuelve salarial. Tienen que saber ustedes muy bien cómo la están generando. Ustedes pueden tener bonificaciones recurrentes no salariales que no se conviertan salariales, pero deben estar muy bien estructuradas. Es decir, yo puedo tener una bonificación no salarial por auxilio de alimentación todos los meses, y todos los meses les doy el mismo dinero por auxilio de alimentación, pero está claramente identificado, está firmado un acuerdo entre las partes que es por mera liberalidad. Está firmado entre las partes, pero yo no puedo colocar como no salarial, como les decía, una bonificación que finalmente se está dando por metas o cumplimiento de tareas que claramente se termina convirtiendo en una comisión. Seguimos con las preguntas. Espérenme porque es que siguen poniendo preguntas y se me corre la pantalla. Entonces perdí, me voy mirando en dónde voy. Y vamos en las bonificaciones no salariales. Máximo legal para un salario mínimo
No le entiendo la pregunta, doña Marta, si puede ser más específica, por favor. Más claridad sobre las comisiones. La única claridad que les puedo hacer sobre las comisiones es que las comisiones sí o sí son 100% laborales. ¿Qué es una comisión? Un valor al cual tengo derecho, un porcentaje al cual tengo derecho o un valor al cual tengo derecho al cumplir unas metas comerciales o al hacer alguna labor, y a cambio de esa labor voy a tener esa retribución que se llama comisión. Si yo soy un pequeño comerciante y no estoy obligado a llevar contabilidad, ¿le puedo pagar a mi empleada todas las prestaciones? ¿Las cesantías se le pueden pagar a ella o tengo que consignarlas? Una cosa es no llevar contabilidad y otra cosa es cumplir las normas tributarias y las normas laborales. Por lo tanto, llevar o no llevar contabilidad no tiene nada que ver con cumplir con las normas laborales. Por lo tanto, si ese empleado tiene un contrato a término indefinido, las cesantías debería consignarlas en el fondo de cesantías. Hay gente que liquida contratos en diciembre y vuelve a firmar contratos en enero. Digamos que ahí hay una línea muy pequeñita entre si hay o no continuidad laboral, pero es una práctica que se hace que hasta el momento no ha tenido ningún inconveniente. Entonces la gente le entrega todas sus prestaciones en enero, en diciembre salen algunos días a receso, que mucha gente dice es que salimos a vacaciones. No, suspenden los contratos, dejan unos días de receso y vuelven y contratan, y ahí tienen nuevamente un contrato a término fijo. Si el contrato a término fijo se renueva, hay una continuidad y las cesantías, así el contrato sea a término fijo, se deben ir al fondo de cesantías. Uno puede dar un auxilio de movilidad y eso tiene que estar sujeto al 60-40, las prestaciones sociales y seguridad social. Usted puede dar un auxilio de movilidad, sí, no tiene que estar sujeto al 60-40. Si usted ese auxilio de movilidad lo quiere utilizar como un auxilio no laboral, sí debe revisar que maneje ese 60-40. Porque es que aquí no solamente tenemos la norma laboral, ¿no? Tenemos la UGPP, y la UGPP sí que es especialista en tener y buscar la letra chiquita para hacernos creer las cosas. Ese auxilio de movilidad depende, como les decía con todos, como esté sustentado y soportado y definitivamente no esté incrementando el patrimonio del empleado. Puede manejarse como no salarial sin preocuparnos del 60-40. Pero yo no puedo decir que le estoy dando auxilio de movilidad de 3 millones de pesos a una persona que vive al lado de mi casa o que vive en la misma vivienda en la cual está prestando el servicio. Por esto debemos revisar muy bien el tema de necesidad, proporcionalidad y finalmente que todo esto tenga directa relación con lo que estoy haciendo. Yo no puedo dar un auxilio de movilidad a una persona que lo único que hace es ir todos los días a mi oficina, sentarse en la oficina, cumplir su horario de 6, 7, 8 horas y devolverse para su casa. Entonces, en todo esto tenemos que estar muy claros de los conceptos y de la forma como lo estructuramos. ¿Qué otro tipo de egresos podría demostrar yo que no sea salarial? No, eso depende de cada negocio. Finalmente, si ustedes tienen un empleado, todo lo que ustedes paguen a ese empleado va a quedar enmarcado en su contrato laboral. Finalmente, todo lo que tenga que ver con el empleado, pues lo que prima es su contrato laboral. Ahora, que existan este tipo de bonificaciones o valores adicionales, deben revisarlos y manejarlos muy bien cada negocio y cada empresa, cada negocio y cada contrato laboral incluso es único e independiente. De hecho, yo puedo tener el mismo contrato con todos mis colaboradores, pero cada uno es un universo diferente, cada uno tiene unas condiciones diferentes en cuanto a familia, en cuanto a condiciones de salud, en cuanto a condiciones de experiencia, de conocimientos para los puestos, y cada uno se los termina convirtiendo en un universo único.
Muchas gracias a la señora Alejandra por las felicitaciones. Por aquí nos decían que cuando hay una capacitación acerca de cómo manejar la nómina electrónica, tenemos capacitaciones, Laura, todos los martes a las 10 de la mañana de nuestros dos software. Un martes tenemos Nominame y un martes tenemos Nómina Express. El próximo martes a las 10 de la mañana tenemos Nómina Express. En nuestras redes sociales pueden encontrar los links o se comunican con los comerciales y ellos con mucho gusto les comparten los links de las capacitaciones. En nuestras redes sociales constantemente estamos informando qué capacitaciones tenemos para ustedes. Doña Luz, tengo entendido que son 15 días para que no exista continuidad, pero como aquí las normas y todo va cambiando, pues la invito a que lo verifique, pero hasta donde yo tengo en mi cabecita son 15 días de interrupción entre un contrato y el otro para que no se dé como continuidad laboral. Sí, hay casos en los que los empleados renuncian y al mes o 2 meses regresan, pero miren ahí cómo es de diferente el tema. Una cosa es que yo le estoy terminando el contrato laboral y lo estoy volviendo a contratar a la semana, y otra cosa es que el empleado renunció, tengo la carta de renuncia del empleado, se fue, trabajó en otro lado y finalmente por acuerdos mutuos regresó. Ahí tengo cómo demostrar además que no hubo continuidad laboral. Bueno, creo que terminamos con las preguntas en el chat. Quiero saber si hay algunos datos. Doña Luz tiene su mano arriba y luego la señora Marcela. ¿Puede doña Luz activar su micrófono? Muy buenas tardes. Señora Luz. Y si no, la señora Marcela, mientras tanto, puede ir a... Hola, buenas. No, qué pena. Lo que pasa es que iba a entrar al chat y toqué una nueva. Muchas gracias, no tengo más dudas. Ah, ok, muchas gracias. No, con mucho gusto, doña Muy Marcela. amable, gracias. Sí, muy buenas tardes para todos. Más que preguntar es un tema de aportar, y es que con respecto al tema que tú explicaste ahorita con el tema de contratos laborales y de prestación de servicios, considero que también es un tema muy importante y a tener en cuenta cómo es de fácil, y tú lo mencionabas en un momento, cómo es de fácil, digamos, llegar a cruzar esa delgada línea de lo que es un contrato de prestación de servicios y en los momentos en que puede llegarse a considerar un contrato realidad o un contrato laboral. Y esto lo complemento con la pregunta que hacía pues una de las participantes en cuanto al tiempo en que yo decido, digamos, dar por finalizado un contrato. Porque muchas veces tiende a pasar de que existiendo, digamos, un contrato de prestación de servicios y no, digamos, normalmente tienen una fecha límite, ¿cierto? Y muchas veces ocurre que esas fechas límites no se respetan, en la que se debería, digamos, finalizar ese contrato, y ese contrato continúa y continúa y continúa, y muchas veces las empresas o la persona no le dan manejo a eso, y ese es uno de los factores que conlleva incluso a que un contrato de prestación se convierta en un contrato realidad. ¿Por qué hago el aporte? Porque usualmente cuando hablamos de estos cambios o se habla de estos cambios, se considera como ese concepto de la mera subordinación. Y muchas veces dejamos de lado, digamos, detalles como estos que pueden generar, digamos, en su momento, y me van a disculpar la palabra, como una discordia entre esa persona que yo contrato para que me preste un servicio y yo como empleador, o la persona como empleador. Marcela, muchísimas gracias por el aporte. Realmente eso es así. Y hay una cosa que me haces caer en cuenta con lo que dices, y es que finalmente, miren, tan simple, yo no puedo tener un contrato de prestación de servicios de una persona que va todos los días, cumple horarios, subordinación, tiene tareas, le pongo memorandos, demás, y fuera de eso le mantengo el contrato de prestación de servicios durante 5 años. Pues es que si esa persona tiene que ir durante 5 años todos los días a mi oficina a hacer tareas,
pues es indispensable y por lo tanto es un contrato realidad que se convierte en un contrato laboral. Y dirán ustedes, bueno, ¿y qué es eso de contrato realidad y qué pasa? Contrato realidad es que ese contrato que yo tenía de prestación de servicios realmente es un contrato laboral. Cuando yo tengo a la persona por prestación de servicios, no le estoy pagando la seguridad social directamente porque él la debe pagar como independiente para que yo le pague las cuentas de cobro. No le estoy pagando prima, no le estoy pagando cesantías, no le estoy pagando intereses de cesantía. Y todo esto que no le estoy pagando, cuando finalmente un juez determina que hay un contrato realidad, debo pagárselos reindexados a valor presente, con sanciones de mora, con intereses de mora y con todo el desgaste de un proceso pues jurídico, finalmente un proceso frente a un juez, abogados y demás, que no vale la pena. Entonces la invitación es a que revisemos, aprovechemos este fin de año, todos estos cambios normativos que hemos tenido durante estos últimos años y echemos una revisadita a nuestro departamento de gestión humana, cómo lo tengo organizado, cómo lo tengo estructurado, en qué estoy cumpliendo, en qué no estoy cumpliendo y tengamos soportados. Yo no estoy diciendo que volvamos ahora todo el mundo a contrato laboral o que los contratos por prestación de servicios no estén bien estructurados. Yo como contadora puedo tener un contrato de prestación de servicios con una empresa y puede ser que yo vaya todos los días a la empresa, pero es que finalmente si yo voy o no voy, no pasa absolutamente nada y no deja de abrir la empresa. Había un ejemplo que yo les coloco, que colocó la Cámara de Comercio alguna vez en una charla que teníamos sobre estos contratos realidades. Y era que una persona le decía que tenía un local en su casa y tenía una persona que le ayudaba a atender el local porque él era empleado de una empresa y se iba todos los días a cumplir sus labores en la empresa. Pero que a esta persona la tenía por prestación de servicios y que de hecho pues le había hecho un cálculo global en donde lo que le estaba pagando le cubría para que pagara la seguridad social o incluso él mismo iba y le pagaba la planilla de seguridad social y tuviera como el equivalente a lo mismo que si lo tuviera con contrato laboral. Y la Cámara de Comercio le preguntaba, ok, ¿y esa persona qué pasa si esa persona no va a trabajar? No, pues que no se abre el negocio, porque yo no puedo decirle a mi jefe que no voy a ir a trabajar porque la niña del local no vino y tengo que abrirlo. Y la Cámara de Comercio le decía, ahí está, si esa persona es indispensable para que el objeto que le da el ingreso a mi negocio ocurra, es un contrato laboral. No hay vuelta de hoja, porque está directamente relacionado con la misionalidad de mi empresa. Ahora, es también cierto que yo puedo tener una empresa muy grande con muchas personas haciendo la misma labor y unas con contratos de prestación de servicios y otras con contratos laborales, porque resulta que mi negocio puede ser de temporada. Puede existir una época del año en lo que con 3 personas tenga yo abasto. Yo tengo una fábrica de galletas, pero mi especialidad son las galletas navideñas. Pues yo vendo galletas durante todo el año, de los que me conocen, les gusta mi sabor y muy esporádicamente piden galletitas de limón, galletitas de red velvet para alguna ocasión especial. Pero en diciembre tengo el trabajo full y en diciembre, desde noviembre, empiezo preventa y tengo que aumentar mi planta de personal en 10 personas. Esas personas las puedo tener por un contrato de prestación de servicios. Claro, porque es que son unas personas que voy a necesitar para una actividad específica y en un momento específico. Después de eso se van las 10 personas y me quedo con las 3 de siempre. Pero no me puedo quedar con las 3 de siempre en prestación de servicio porque mi fuerte es diciembre, porque es que sin esas personas no podría vender yo galletas de enero a noviembre. No tengo más manos arriba, voy a volver al chat a ver si hay alguna pregunta. Espero de verdad que todo lo que les hemos dicho les sirvan. Como les decía, igual están todos nuestros programas para poderles hacer las cosas mucho más fácil. ¿No hay más preguntas en el chat? ¿Alguno tiene alguna observación, alguna otra pregunta?
Don Carlos, puede activar su micrófono, por favor. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, es para hacer una pregunta. Lo que pasa es que yo no entendí bien el tema de lo que cuando el empleado se le pagan las cesantías que tiene que pasarle a una carta a uno para uno podérselas entregar. No Lo que entiendo, o pasa es es que el uno las... fondo de cesantías solamente le entrega a los empleados las cesantías cuando cesa la relación laboral. Las cesantías viene de la palabra cesante. Las cesantías es que el empleado cuando deje de trabajar tenga un colchoncito para poder cubrir sus gastos necesarios mientras consigue otro trabajo, mientras cambia de trabajo. Ese es el objeto de las cesantías. Entonces, si yo mando las cesantías al fondo de cesantías, cuando el empleado se retira, debo darle una carta para que vaya y reclame sus cesantías en el fondo. El fondo solamente le va a entregar sus cesantías si él lleva o una certificación de que las va a sacar para estudio y lleva absolutamente todos los papeles, y el fondo de cesantías le gira directamente a la universidad o al... Si es para tema de viviendas, en donde el fondo de cesantías lo girará directamente a quien le compre la casa, o por retiro. Para demostrar que se retiró, la empresa debe darle una carta al empleado informándole, mire, su liquidación es de tanto, las cesantías del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021 se encuentran en el fondo de cesantías de porvenir, y con esta carta le estamos diciendo al fondo de cesantías que por favor le entregue sus cesantías, y las demás se las estamos pagando nosotros en la liquidación. Ahora bien, no es obligatorio que el empleado apenas termine de trabajar vaya y la retire, porque puede ser que yo renuncie en una empresa para irme para otra, y si ya tengo nuevamente mi sueldo y no las necesito, pues las dejo ahí como un ahorro y de verdad las utilizo para compra de vivienda, para educación, o para de realmente el día que yo me quede sin trabajo tener con qué poder solventar, discúlpenme, mis gastos los primeros días. Ah, ok, muchas gracias. Con mucho gusto, don Carlos. ¿Tenemos alguna otra pregunta? No tenemos más preguntas. Bueno, agradecerles a todos la compañía en esta tarde. Invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, invitarlos a que conozcan nuestros programas, invitarlos muy especialmente a que miren todos nuestros planes de Navidad. Muy seguramente algunos de los que ya son usuarios de nuestros planes tengan planes y paquetes de datos adquiridos de pronto que se les renueven a mitad del año entrante, pero hemos hecho unos paquetes muy interesantes que les permite tener casi que ilimitados todos nuestros productos a precios de casi que por lo que comprarían un solo de los productos. Entonces, los invitamos a que se pongan de acuerdo con nuestros comerciales, a que nos visiten en nuestra página web y redes sociales para que miren estas promociones que tenemos, y puedan empezar el año 2023 con absolutamente todas las herramientas necesarias para cumplir con toda esta parte normativa. Miren que el 2022 fue un año de transición en donde empezamos nómina electrónica algunos a mitad del año, donde el tema de facturación electrónica empezó a coger más fuerza, en donde empezamos recepción de documentos a mitad de año en julio, documento equivalente en agosto. Entonces, digamos que todavía hay muchas paticas cojas en la mesa para que la DIAN tenga el 100% del control de nuestra información y nos genere los impuestos y las bases de lo que tenemos que pagar. Pero a partir del 1 de enero del 2023, todo esto es obligatorio y diario: nómina electrónica, facturación, documento equivalente, aceptación de facturas, y la DIAN ya más mes a mes va a saber a qué tengo derecho y cuáles son las bases de mis impuestos. Están haciendo mucha fuerza en todos estos temas de casi que un impuesto al día. Entonces, revisemos estas herramientas y tengamos las mejores herramientas y todos los soportes necesarios para iniciar el año.
Igualmente, ahorita el Ministerio de Trabajo en diciembre nos va a pedir toda la información de seguridad y salud en el trabajo. Ya no estamos en pandemia, entonces ya va a haber sanciones por no enviar la información, sin decir con las sanciones de que llegue a ocurrir algo en nuestras empresas y no lo tengamos cubierto por no tener el sistema. Entonces, en emisión igual tenemos un programa diseñado fácil, rápido y seguro para que ustedes tengan toda esta normatividad al día y tengan la tranquilidad de que todo lo que tiene que ver con sus empleados está cubierto. Muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que tengan una muy buena tarde. La grabación queda colgada en nuestras redes sociales para que ustedes la puedan buscar y la puedan escuchar las veces que quieran. Muchas gracias a todos. Gracias.